Ya estamos de regreso con su programa SOS Abogados. Como les comenté, estoy junto a Jaime Falk, quien es abogado de Red SOS de la sucursal de Los Andes. Él estará conversando hoy día qué es un embargo, un excelente tema, sobre todo en este último tiempo tan complicado que estamos viviendo en nuestro país y en general en el mundo. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por invitarme nuevamente a poder desarrollar un tema que no es menor y que trataremos con la mayor profundidad posible, el embargo de bienes. Perfecto. Jaime, aprovecho de saludarte también. Señalar a nuestros amigos que si se vienen conectando recién a la sintonía o nos están viendo en este momento, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar respecto a qué es un embargo. En tiempos de crisis, Judith, en tiempos de crisis financiera, porque esto no solamente es una crisis sanitaria, es una crisis financiera. Qué importante es saber qué es un embargo, cuáles son los límites de un embargo y todo lo que se nos pueda ocurrir relacionado a este tema, ¿no es cierto? Así que tenemos a Jaime hablando respecto a este interesante tema y lo primero sería preguntarle a Jaime, ¿qué es un embargo? ¿Qué es un embargo? Tenemos que entender qué es un embargo. A veces tenemos el concepto un poquito errado, pero Jaime estará hoy día explicándonos qué realmente es un embargo. Perfecto. Bueno, un embargo lo podemos definir como una actividad procesal, en virtud del cual un auxiliar de justicia, una persona, ¿ya?, llamado receptor judicial, toma uno o más bienes del deudor para que, producto de una venta o un remate, se pague en este caso al ejecutante. Hay otros autores y otros profesores también lo definen como una actuación judicial practicada por un ministro de fe, que consiste en tomar uno o más bienes del deudor, poniéndolos en poder de un depositario para asegurar con ellos el pago de una deuda. Es importante señalar lo que tú indicas, Judith, que se suele confundir el embargo cuando retiran las cosas de la casa, ya según lo que me preguntan las personas, ya. Claro. Y la verdad es que se suele confundir, son dos instituciones distintas. El embargo prácticamente es, en términos poco jurídicos, pero en términos más prácticos, es una anotación de bienes. Prácticamente un una anotación, podríamos decir, claro, Jaime. Un registro. Exactamente. Sí. Exactamente. Es una especie de inventario. Y el retiro de bienes, prácticamente, es cuando se produce un acto que se sacan las cosas embargadas que están de propiedad del deudor o presuntamente de propiedad del deudor y las llevan a un lugar físico, para que posteriormente sea rematado. Pero son dos instituciones totalmente distintas y no se debe confundir. Uno es una especie de inventario y el otro es cuando ya prácticamente se retiran las cosas. Perfecto. Entonces, Jaime, bajo esa explicación podríamos decir que tenemos tres elementos que normalmente se confunden como si fueran uno. Porque yo puedo sacar tres conceptos distintos. Uno es el embargo, que es lo mismo que retiro. Perdón, yo me equivoqué. Embargo, que es lo mismo que inventario, ¿no es cierto? Claro. Ya, perfecto. El embargo es el inventario que hace el receptor judicial, ya sea de bienes muebles, y en el caso de ser una propiedad, es una inscripción que hace ahí al margen de la propiedad, ¿no es cierto? En estricto rigor. Eso es lo que se llama embargo, y eso es lo que la gente confunde normalmente con retiro de bienes, pero claro, uno aclara que el embargo es un inventario, ¿no es cierto? Sí, hay muchas personas que se asustan cuando les dicen venimos a embargarle, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno dice, las personas se imaginan, me van a sacar todas las cosas de la casa, y en realidad no es así. Cuando llegan a su domicilio y dicen que los van a embargar, es solamente el registrar los bienes para que las personas también estén un poco tranquilas. Ahora también es complicado, pero el hecho de que vayan a hacer este registro de bienes también te da la opción de poder apelar a que no se te haga el embargo si realmente la deuda no es tuya, porque pasa también que hay personas que tienen deudas ajenas, que nunca supieron que existía esa deuda y llegan a embargarle. Entonces, ¿qué hacen en ese momento, Jaime? Bueno, hay distintas formas para poder reclamar, ¿ya?,
o solicitar una declaración por parte del tribunal que los bienes que fueron embargados, que fueron anotados, no corresponden al deudor, ¿ya? Sino que simplemente pueden ser reconocidos, probándolo obviamente, porque eso hay que probarlo, ya vamos a entrar en profundidad con este tema, por una persona o por, sí, bien digo, una persona tercera ajena al juicio mediante la interposición de una tercería para estos efectos. Perfecto, Jaime. Me quiero devolver un poquito. Yo me voy a volver al inicio de la explicación de Jaime. Tú hablabas de el embargo. El embargo la gente lo confunde muchas veces con el proceso final de remate de bienes. Y tú nos explicas que no es así. El embargo es el inventario. Número 1, embargo es inventario. Luego viene otro proceso que es el retiro de los bienes, que es distinto al embargo, ¿no es cierto? Embargo es igual a retiro, embargo es igual a registro de los bienes. Inventario. Posterior a eso, el receptor se los lleva inmediatamente, o sea, el receptor llega a mi casa, hagamos que me cambié recién a esta casa, o a esta oficina, o donde sea, y resulta que la persona anterior tenía una tremenda deuda. Llega el receptor, no tiene por qué saber que yo soy una persona distinta. Claro. Anota todos mis bienes y se los lleva de inmediato, Jaime, o hay una diferencia o hay un lapso de tiempo entre el inventario, que ya dijimos que es el embargo, y el retiro de los bienes. Hay un lapso, sin duda, ¿ya? Y bueno, y ese lapso, ¿cuánto se va a demorar? Va a depender también de las gestiones, va a depender de las gestiones en primer lugar que haga el demandante, porque el tribunal no va a actuar solo, ¿ya? Va a depender en primer lugar las gestiones que haga el demandante mediante una presentación, y generalmente se piden varias cosas. Una de esas es la designación de martillero, ¿ya? Porque los bienes no se rematan solos, ¿ya? Designación de martillero, y conjuntamente lo que suele ocurrir, retiro de especies, y para eso también debe haber una plena coordinación entre el demandante y el receptor judicial. Por lo tanto, según lo que para que Ángel se sienta respondido, una pregunta bastante relevante, no va a ser inmediato. Perfecto. No va a ser inmediato. Aproximadamente así como no mínimo, es inmediato. Mínimo, ¿cuánto podría durar? Ahí el procedimiento ejecutivo establece que si es que Jaime me apoya en la memoria, el procedimiento ejecutivo señala que una vez embargados los bienes, es decir, realizado el inventario, no se pueden retirar antes del plazo de 10 días hábiles. Entonces, como mínimo son 10 días hábiles. Como mínimo. Y de ahí lo que se demora en gestionar. Y ahí todo lo que dice Jaime, porque eso es lo que se debe esperar legalmente, porque Jaime recién hablaba de la tercería, tú le preguntabas ¿qué pasa si la me deuda anotan no era bienes mía? que no son míos, bueno, ahí viene la tercería. Entonces la ley pone como ese periodo de suspenso para decir, mire, si hay alguien que fue afectado injustamente, que no es el deudor, sino que es otra persona a la que le llegaron a anotar sus bienes, puede presentar una tercería de posesión y se da como ese plazo de 10 días hábiles. Ahora, en la práctica, bueno, Jaime lo sabrá, ese plazo nunca es antes de 30 días, desde que anotan los bienes a que vengan a retirarlos. Yo diría que incluso mucho más, pasa mucho más tiempo, Jaime, porque como bien mencionabas tú, tienen que presentar escrito pidiendo martillero, el martillero tiene que aceptar, tiene que ser notificado, aceptar el cargo, tiene que aceptar el cargo. Luego hay que gestionar con el receptor judicial el retiro de los bienes, y yo creo que fui muy beneficioso al decir 30 días desde el inventario. Estamos hablando, yo creo que en la práctica son casi 2 meses que se demoran, ¿no? Entre que anotan los bienes y que los van a buscar, ¿cierto? Pero es importante para que la gente esté tranquila en la casa. Tengo una duda. Ya, mínimo son 10 días, ¿cierto? Pero si se demoran 1 mes, 2 meses en poder rematar estos bienes, ¿ese tiempo también está disponible para que yo pueda realizar alguna acción? ¿O solamente los 10 días que se nombraron? Ilústranos ahí, Jaime, ¿qué hago si esos 10 días pasaron, no presenté tercería y ha pasado 1 mes y medio? ¿Puedo presentar una tercería o algún recurso para proteger mis bienes dentro de ese proceso? Bueno, siempre, a ver, una tercería, la oportunidad procesal para que las personas que nos están escuchando tengan conocimiento de la oportunidad procesal, cuando se puede presentar esta gestión, siempre es una vez que se realice el embargo,
no hay una tercería antes, porque precisamente lo que se trata de tener, porque una tercería, como bien lo hablamos, lo que se trata de tener es el procedimiento de apremio, de remate de ella. No se puede hacer una tercería preventiva. En perjuicio de ello, lo que podríamos hacer nosotros para prevenir una presentación de una tercería, lo que podríamos hacer, y no nos corre plazo, ¿ya? Y generalmente me resulta, en los juicios que he podido representar, es hacer escritos preventivos. La misma figura que señala Ángel se va a vivir a un domicilio, anteriormente existía un deudor, el deudor ya no se encuentra en el interior del mismo. Lo que puede hacer Ángel en este caso es ciertos documentos, por ejemplo, certificados de dominio vigente, ya contratos de arriendo, señalando que el deudor no se encuentra en ese lugar, y así eventualmente el embargo se podría llegar hasta ahí, dirigiéndose contra el actual domicilio del deudor, o en este caso, y es que continúa el curso progresivo del mismo embargo, con los escritos que ya mencionamos, efectivamente ya se podría presentar ya una tercería ya de lleno, ya para proteger aquellos bienes que el deudor. Acláranos un poquito, Jaime, espérame un poquito. Te estamos preguntando sobre el embargo, sobre el plazo para presentar una tercería. Nos señalabas que están los 10 días, que se puede hacer después también. Pero nos acabas de mencionar que hay personas que son notificadas de una demanda y todavía no ha llegado el receptor judicial a anotar los bienes a su casa. No ha llegado a hacer este inventario del que hoy estamos hablando. Tú me dices que, si bien la ley no lo trata como tercería preventiva, porque no existe en nuestra legislación, lo que hacen normalmente es presentar igual un escrito preventivo, o sea, adelantándote tú al hecho de que llegue un receptor judicial a anotar los bienes. Entonces, eso es lo que nos dice, que es recomendable muchas veces, antes que esperar que el receptor llegue, yo enviar un escrito y decir, señor, me llegó una demanda, van a venir a embargar, pero le aviso de antemano que el deudor no vive acá, que yo soy otra persona y que en realidad me van a afectar y yo obviamente me voy a defender. Eso es lo que nos estás diciendo. Exactamente. El demandante, bueno, del otro lado de la vereda, ¿qué va a interpretar con este escrito preventivo un demandante? Si sigo adelante, haciendo caso omiso a este escrito preventivo, donde se fue notificada una demanda ejecutiva en un domicilio que no corresponde al deudor, el deudor ya no vive. El deudor ya no vive ahí. Lo que se hace en este caso, lo que puede hacer en este caso la persona afectada, que no es deudora, este tercero no deudor, puede interponer una tercería, pero para el demandante que sigue el curso progresivo de la misma, siempre se le va a venir de cajón. Claro, es un riesgo. Además que para él es un riesgo. Es una buena forma para nuestros amigos que estén en la casa en este momento y a veces uno está en domicilio donde llegan demandas y uno no es el deudor, y este escrito preventivo a veces evita todo eso, porque como dice Jaime, si yo soy el abogado del demandante y me doy cuenta que apareció alguien que no es el deudor señalando que ese domicilio le corresponde, obviamente yo como abogado del demandante voy a decir, oye, voy a perder mi tiempo porque voy a llegar, vamos a anotar los bienes y nos van a presentar una tercería de posesión y capaz que nos condenen en costa, porque obviamente no procede que siga la ejecución contra la persona. Muy buen dato, Jaime, muy buen dato. Sí, es un buen dato porque las personas se asustan bastante cuando llegan demandas y dicen, pero esto no es mío, ¿qué hago? ¿Me van a embargar? Súper buen dato, Jaime. Antes de continuar con este tema que está tan interesante, tan bueno, usted que está a través de la pantalla o que está escuchándonos a través de la radio, ¿está endeudado? ¿Tiene miedo de que lo embarguen? Si la respuesta es un sí, puede contar con sosdeudores.cl. Solicite su consulta virtual gratuita al fono 600-006-1997 y durante todo el periodo de la contingencia por el COVID-19 estaremos atendiendo de manera virtual, por videoconferencia o llamada telefónica. Active su SOS junto a sosdeudores.cl. Muchas gracias, Judith, y comienza a ser tu mejor aliado en tiempos difíciles. Tienes un emprendimiento, necesitas un contador, te invitamos a conocer nuestro plan contable desde 13.990. Si requieres más información, ingresa a www.comienzadecero.cl.
En SOS Abogados recibirás la mejor asesoría legal en asuntos civiles, laborales y en derecho de familia. Agenda sin costo tu consulta virtual o telefónica al fono 600-006-1997. Activa tu SOS junto a sosabogados.cl. Bien, Ángel y Jaime, está bien interesante el tema, ¿eh? Bien interesante el tema. Buenos datos, porque, bueno, como mencionábamos, las personas se confunden cuando es un embargo y finalmente explica Jaime que un embargo es un registro, no es un retiro de los bienes. Ya explicaron también que son 10 días mínimo que usted tiene para poder hacer una tercera disposición si la deuda no es suya. Yes. Ahora, si la deuda es de la persona, nada que hacer. Sí, pero ahí entra a operar otra figura. Hay obviamente forma de defensa, pero lo podemos tocar en otro programa porque estaríamos 30 minutos, 40 minutos, una hora más explicando todas las alternativas de defensa que tiene una persona endeudada, cómo se puede defender, qué excepciones o defensa puede presentar, puede acogerse a la ley de quiebra, etcétera. O sea, es un cúmulo también de posibilidades que tiene la persona si es realmente el deudor que recibe la demanda. Pero nos vamos a quedar hablando hoy de lo que es un embargo, porque de lo contrario nos desenfocaríamos y estaríamos todo el día. Hay que enfocarse. Exactamente, podríamos estar fácilmente una hora explicando distintas formas de defensa para un deudor. Jaime, entonces, vuelvo al principio. Embargo es lo mismo que inventario. Luego viene el retiro y luego viene el remate, ¿no es cierto? Exactamente. Perfecto. Oye, ¿y solamente los bancos pueden embargar o alguna otra institución? ¿O alguna otra institución? ¿Todos pueden embargar o algunos nomás? Bueno, esto es un mito, a propósito de cuando venimos a derribar un mito, a propósito de las conversaciones que sostengo con distintas personas que converso que se ven afligidas por sus deudas. Porque se preocupan por los bancos, pero no se preocupan por las casas comerciales. Porque piensan que las casas comerciales no van a embargar. Y eso es un real mito. Entonces, y venimos a derribarlo en este caso, para que las personas se preocupen y tengan conciencia que una casa comercial, no vamos a hacer publicidad en este espacio, pero de distintos colores las casas comerciales, pero la verdad es que sí, pueden embargar. Y si el deudor no tiene bienes con qué responder, bueno, pueden, no tiene el dinero, por ejemplo, con qué responder con su deuda, pueden verse afectados sus bienes, como ya mencionaba antes. Por lo tanto, una casa comercial podría embargar una propiedad. La respuesta es sí. Podría embargar en este caso un vehículo. Es que en realidad es la demanda es la que produce el embargo. Es que lo que normalmente la gente tiende a confundir es lo que explica Jaime. La gente cree que la casa comercial no la va a demandar. Y yo he visto tristes escenarios, Jaime, no sé si te ha tocado ver a ti, de personas que han perdido sus bienes por una casa comercial. Le debían 2, 3, 4 millones de pesos, la casa comercial los demandó, le llegó a rematar un inmueble, una propiedad por esa deuda. Y la verdad que la gente a veces dice, no, sí, mira, no se preocupe, si yo le debo a esa tienda que llegar y llevar. Pero si usted me paga, esa tienda le va a embargar. Entonces... Y no solamente las casas comerciales, yo creo que cualquier institución a la que tú le debas te puede hacer una demanda para que le puedas pagar y en el juicio final... Ahora están en su derecho también. Claro, van a decidir a realizar el embargo. Claro, porque están ejerciendo su derecho. Entonces, Jaime nos aclara acá que no solamente los bancos pueden embargar, también las casas comerciales. Ahora tú recién dabas un dato de posibilidad de tercería de posesión que Jaime nos estuvo explicando. No sé si tiene otra pregunta usted que hacerle a Jaime. Sí, me gustaría saber, Jaime, qué bienes te pueden rematar, porque yo tengo conocimiento que no todos los bienes te los pueden rematar. O embargar. O embargar. Claro, embargar, retirar y rematar. Me equivoqué, era embargar. Yo estaba yéndome al final. Claro. No, todos los bienes que se pueden embargar. La verdad, desde mi punto de vista, yo no estoy equivocado, porque usted está mencionando la consecuencia de un acto jurídico procesal que consiste en el embargo. O sea, oportunidad distinta, más que nada. Ahora, la regla general en nuestra legislación, la regla general es que todos los bienes son embargables, salvo aquellos que la ley disponga, contenían los distintos artículos que contiene nuestro cuerpo legal, el Código del Procedimiento Civil, salvo aquellos que
se definen como inembargables. Inembargables. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían esos inmuebles ¿cómo es? Inembargables. Inembargables. O no embargables, para que sea más fácil. Sí. Bueno, la verdad es que la respuesta nos la viene a dar el artículo 445. Y dice, bueno, en términos bien generales. ¿Eso es del Código Procesal Civil o Código Civil, Jaime? Del Código de Procedimiento Civil. Ya, del Código de Procedimiento Civil, perfecto. Artículo 400, ¿cuánto? Claro, por ejemplo. 5. Artículo 445 45. del Código de Procedimiento Civil. Usted revíselo en la casa. Claro, por ejemplo. Ya. Antes de dormir, si tiene insomnio, lea el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil y le aseguro que va a dormir como un bebé. No, es muy largo. No, porque la ley es fome, leerla. Qué pesado. O claro, por ejemplo, acá, bueno, ahí la verdad es que me parece que son como 18 numerales, no los vamos a leer todos, pero algunos. Sí es necesario, por ejemplo, tener en consideración algunos. Los libros, por ejemplo. Libros dedicados a la profesión del deudor, ya tienen un cierto valor, hasta las 50 unidades, las máquinas e instrumentos que sirven al deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, los uniformes, por ejemplo, de los militares según su arma y grado, los objetos indispensables para el ejercicio del arte u oficio de los artistas, entre otros. Y acá, dentro de mi experiencia personal, hay una persona, por ejemplo, que el único bien que tenía era un terrenito. Fíjense que el terrenito, el avalúo fiscal era de 1 millón de pesos. Y acá, el numeral 11 señala, el bien raíz del deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo superior a los 50 unidades tributarias, es decir, superiores a los 2.400.000 pesos. Por lo tanto, qué excelente dato, persona que el único bien que tenía era de 1 millón de pesos, por lo tanto, declaró inembargable y reportó bastante utilidad este artículo. En este caso, súper bien, porque a veces a los abogados se les olvida esa norma de inembargabilidad, y en nuestro país los certificados, ¿no es cierto?, o los avalúos fiscales son bastante bajos. Entonces no es raro que a veces un terreno de una zona rural tenga un avalúo inferior a 50 UTM. Muy buenos datos, muy buenos datos. Sí, excelente. Lo ha pasado con bastante frecuencia. Sí, qué buen dato. Oye, y la cama tampoco, la cama tampoco se la pueden llevar. El lecho del deudor, dice el código. La vestimenta. El lecho del deudor tampoco. La vestimenta tampoco, la mercadería tampoco. Ahora, el refrigerador, la cocina, la lavadora, esas cosas. Hay cosas que con el tiempo se han ido discutiendo, ¿o no, Jaime? Pero no están registradas en la ley. Exactamente, el criterio, si bien en un principio es embargado, es anotado dentro de este inventario que hemos mencionado a lo largo de este programa, pero lo que hace el abogado, o al menos cada abogado puede practicar la estrategia que estime pertinente, conveniente. Pero en mi caso, yo señalo la sustitución del embargo, puesto que en el mismo exclusión del embargo, el refrigerador, toda vez que sirve para conservar los alimentos, y para personas diabéticas también sirve para incluso mantener en refrigeración los distintos medicamentos. Y los tribunales últimamente acceden a este criterio y lo incluido de este inventario. Qué Por bueno. lo tanto, no se remata ninguno. Es de discusión. Sí, entonces. hay cosas que hoy en día ya se discuten más y que incluso si uno lo pelea bien, no se lo llevan. El refrigerador, la cocina, también es importante. Hasta la lavadora la puedes pelear. Entonces hay varias cosas que uno las puede pelear como inembargables porque son esenciales. Necesidades básicas. Exactamente, son esenciales. Entonces, qué buenos datos nos has traído hoy día, Jaime. Nos has ilustrado, pero de manera fantástica. Sí. ¿Aló, Jaime? No escucha, parece, Jaime. Sí, aquí estoy. No, te decía que buenos datos nos has traído hoy y te queremos agradecer porque la verdad que ha sido muy, muy ilustrativa tu información. No sé si tienes unas últimas palabras para despedirte de nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, y qué consejo le darían si ellos tienen temor a que les embarguen algún bien. Por supuesto. Lo primero, la primera actitud que van a tener los bancos, o ya sea las casas comerciales, al momento que se van a dirigir contra el deudor. ¿Lo vamos a embargar? ¿Está todo perdido? La respuesta es no. Hay múltiples alternativas. Solamente hemos esbozado, digamos, una pincelada en términos generales. Ya pueden ver que hay sesiones preventivas, las tercerías prosperan
casi siempre hay que probarlo sin duda, pero la regla general es que no está todo perdido por un embargo, e invito a las personas a que se acerquen a nosotros, porque el embargo también hay soluciones, a pesar del juicio en sí mismo. Ya siempre hay salidas alternativas y no se asusten, sobre todo el embargo, que prácticamente es una anotación. Así que le quiero dar las gracias a Ángel por haber invitado nuevamente a su espacio radial, y esperamos que sea de mucha utilidad. Gracias a ti, Jaime. Le recordamos a nuestro amigo que Jaime Falk es nuestro abogado de Red SOS Los Andes. No solamente experto en asesoría de deudores, también es experto en derecho laboral, Judith. Así que todos nuestros amigos que lo puedan ver en el Valle de la Aconcagua ya saben que pueden contar con un buen abogado al lado de ellos. Sí, bien, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en contacto. Usted que está viendo nuestro programa, recordarle que estamos con usted de lunes a viernes en su programa SOS Abogado. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos. Que esté bien. Chao, chao. Chao.